Siguiendo el hilo medio salteado que vienen trayendo las columnas, les había dicho hace como 2 o 3 martes que íbamos a seguir con el tema de la comedia, un poco en la literatura, el uso de la comedia, a partir de que hablamos de Molière, de Lavaro y todo eso, y de que también íbamos a volver al siglo XIX, que nos importaba particularmente por todo el establecimiento del capitalismo, de la modernidad de la sociedad, de la base de la sociedad tal y cual la conocemos hoy, digamos. Por lo menos el trasfondo filosófico y social, ¿no es cierto? Sí, y las bases del sistema económico también. Y entonces voy a hablar de Oscar Wilde hoy, en el día de la fecha. Voy a hablar de 2 vertientes de Wilde. Una es la narrativa y otra es el teatro, que es por el que todos más lo conocemos. Igual su obra narrativa de la que voy a hablar... Wilde con Oscar. Sí. Es una novela, la única novela que escribió, que se llama, todos la deben conocer, El retrato de Dorian Gray. Que seguramente vieron alguna versión o musical o película porque es famosísima. Esta novela, que es de 1890, digamos que Wilde nace en 1850 y pico, 54, y se muere en el 1900, muere muy joven, de una complicación de una otitis, o sea, una causa muy así, como muy pequeña, pero estaba pobre en París, expulsado de... En aquella época. Claro, no había antibióticos, digamos, así que murió. Cuestión que muy joven realmente produjo obras de alto impacto para la sociedad de su época y de mucha crítica. Si hay algo que uno siempre va a encontrar en Wilde es una crítica muy aguda, una ironía muy fina, muy elegante y punzante hasta el final. Por eso causó mucho escándalo también en su época. A la aristocracia inglesa, ¿no? De la época. Totalmente, totalmente. A la aristocracia y sobre todo a la burguesía. Y esta... a ver, si en algo se caracterizó la Inglaterra victoriana es por tener la laboriosidad, la honestidad y las apariencias por sobre todas las cosas, ¿no? Y este parecer más que ser, por eso la importancia de llamarse Ernesto o de ser Ernesto, en realidad la traducción sería más exacta así, habla sobre eso, sobre qué es más importante el nombre que lo que está detrás de ese nombre de la persona. Wilde pertenece y casi es fundador de los esteticistas y los decadentistas, que es un grupo de intelectuales y pensadores que precisamente van a poner el dedo en la llaga de esta sociedad victoriana. El retrato de Dorian Gray habla sobre la vanidad, tiene así una cosilla de pacto con el diablo, sobre la enajenación y sobre la belleza por la belleza misma. Hay un personaje que es Lord Henry, que es el que lo conoce a Dorian cuando llega del campo a la ciudad y es un chico inocente, pero muy bello, un Adonis, un narciso casi, ¿no? Y este mito de la belleza, y le empieza a decir, Dorian, lo más importante del mundo Me es quiere la arrimar belleza. el bochín, vamos a decirlo así No, netamente. Henry no, Basil, el artista, sí. Digamos que lo vio también, se impactó por la belleza de Dorian y le pidió pintar un retrato. Henry viene a ser como un personaje casi el diablo, ¿no? El que lo lleva de la mano por el camino del hedonismo y de la satisfacción. Dice, en la vida hay 2 cosas importantes, la belleza y la autosatisfacción, o la satisfacción, en diferentes cosas, ¿no? Y todo lo demás no sirve. Y vos sos bello y lo tenés todo, tenés una clase de realeza que no la puede alcanzar nadie. Cuando pintan el retrato, Basil pinta el retrato y hay un enamoramiento de parte de Basil, de este pintor, que en la segunda versión de la novela fue bastante borrado. A ver, esta novela aparece en principio como en capítulos, tiene 13 capítulos, aparece en una revista tipo folletín, tiene bastante éxito, pero también muchas críticas, porque hay mucha cuestión homosexual en la novela, muy como desdibujada, pero para la época se sentía muy fuerte. Entonces, él muchas de esas cosas las limó en la versión que quedó como oficial de la novela y la extendió de 13 a 20 capítulos, donde se extendió muchísimo en el viaje de vida de Dorian Gray, ¿no? Y ahí sí le sacó a Basil un montón de comentarios admirativos con respecto a Dorian que eran de un amor entre hombres. Igualmente, fragmentos de esta novela fueron utilizados en el juicio que le hicieron a Wilde por homosexual, donde es acusado por el padre de uno de sus amantes, de que tenía una relación entre hombres. Entonces en el juicio le citaban partes de la novela, usted escribió esto, entonces a usted le deben gustar los hombres. Y ahí es la famosa declaración de Wilde, un hombre no puede ser juzgado por lo que escribe, o sea, eso es ficción, señores. Más allá de que era realidad, igual estamos hablando de una época muy restrictiva con respecto a estas cosas, ¿no? Otra de las frases célebres de Wilde es cuando
ingresa a Estados Unidos, va varias veces él a hacer conferencias a Estados Unidos, porque además era un gran intelectual, un hombre estudiado. Fue a Estados Unidos a dar conferencias sobre el Renacimiento inglés, etc. Le dicen a la dona, tiene algo que declarar. No, solamente mi genio. Era guay, Me ¿no? encanta esa gente. Entonces, esos latiguillos y esa cuestión del dandy inglés, de esta cuestión, que estaba también en su vida porque él hizo un personaje de sí mismo, se dejó el pelo largo, se vestía excéntricamente, o sea, llamaba la atención, se ve mucho también en su obra. Primero los voy a invitar a escuchar un fragmento del retrato de Dorian Gray y después seguimos charlando.